Vamos ahora a analizar un tema que trasciende a lo que es la coyuntura de corto plazo, que es un tema que nos puede impactar en el mediano plazo, en el largo plazo, que es un tema estructural, que tiene que ver con el acuerdo comercial que firmó la semana pasada la Argentina con los Estados Unidos, un acuerdo que todavía requiere de la aprobación parlamentaria, pero que marca un poco cuál tiene que ser para el gobierno el tipo de vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos. Y quiero saber, quiero profundizar y que ustedes también puedan tener esa información. ¿En qué nos beneficia, si es que nos beneficia en algo este acuerdo? ¿Y en qué nos perjudica? ¿A qué sectores perjudica de manera más pronunciada? Para hablar de eso ya están con nosotros Gabriel Merino. Gabriel es analista internacional, investigador del CONICET. Gracias por venir, Gabriel. También Sofía Solari Arena, periodista de la Casa, el Destape. Gracias por venir, Sofía. Y Guillermo Justo Chávez. Guille, ¿cómo te va? Magíster en Ciencia Política, ex jefe de gabinete de Cancillería. Gracias a los tres por estar. Bueno, arranco con esta primera pregunta. ¿Es un acuerdo que en algún punto nos puede beneficiar o son todas malas? Gabriel. ¿Arranco yo? Dale. Yo lo veo principalmente negativo, el acuerdo. O sea, alguna concesión hay que poner en el papel como para justificarlo, ¿no? Aparece más que nada alguna concesión, por ejemplo, en el tema carnes, que sería como lo principal, Sí. ¿no? que se esgrime como una de las principales. Que vamos a poder exportar más carne a los Estados Unidos. Claro, que pasaría la cuota de 20.000 a 100.000 toneladas. Sí. Si lo ponemos en perspectiva, a China le vendemos 500.000 toneladas. Primero ya, Okay. ¿no? Dos, es un acuerdo que no es ni siquiera un acuerdo de libre comercio, no pasa por el Congreso de Estados Unidos. Es una orden ejecutiva de Estados Unidos que así como te lo da, te lo saca. Lo de la mayor exportación. Exacto. No está en el acuerdo, claro. No es algo que vos decís, eso se firma y queda. Entonces, me parece que eso también es interesante para verlo. Y en términos más macro, yo creo que nosotros estamos haciendo un acuerdo con una potencia en declive. Esa potencia en declive está trasladando los costos del declive a sus periferias, vasallos, actores subordinados. No por nada tiene 113 concesiones que debe hacer Argentina a Estados Unidos y 2 concesiones puras Estados Unidos haría la Argentina, entre esas esta de la carne, que es polémica, ¿no? Porque otras 8 son, ¿no? Recíprocas, o sea, condicionamientos recíprocos. Entonces, eso me parece una cuestión fundamental. 2, Argentina cede soberanía en términos de certificación de alimentos y fármacos. Acepta a la FDA, ¿no? A la agencia estadounidense como agencia certificadora. Eso significa, si ellos te dicen que tal medicamento o que tal alimento está ok, no hace falta que el ANMAT le haga ningún tipo de prueba o testeo. Tal cual. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el sector avícola y con la utilización de hormonas para el crecimiento, ¿no? de los animales antes de su faena? Que nosotros ahí tenemos otra legislación respecto a Estados Unidos, otra normativa. ¿Vamos a aceptar eso? El otro tema, ¿vamos a aceptar la ley de patentes que te impone Estados Unidos? Que significa, ¿no? O puede significar grandes problemas para los laboratorios. El fiel, sin tan conservador, ¿no? O neoliberal conservador, dice, si eso pasa, dijo en noviembre cuando se estaba hablando del acuerdo, puede costar a Argentina unos 2.000 millones de dólares en ¿no? derechos de propiedad intelectual, patentes, y se va a pagar a medida de los intereses de los laboratorios estadounidenses. Si hay algo que se discute en el mundo, en los países en desarrollo, en los países periféricos y semiperiféricos, es no quedar atrapado en normativas de propiedad intelectual muy estrictas, porque eso beneficia a los países de centro. Es una de las grandes discusiones de los BRICS. Que no te atrapen en ese lugar, porque eso te condiciona el desarrollo y te favorece a las grandes tecnológicas del norte. De hecho, esto lo dice Ha-Joon Chang, ¿no? Surcoreano, un economista especialista en desarrollo de Corea del Sur, lo pone como una de las grandes medidas de la famosa patear la escalera. ¿Qué es patear la escalera? Los países que se desarrollaron hicieron las cosas al revés de lo que después te cuentan que hay que hacer. Claro. Por ejemplo, no respetaron los derechos de propiedad intelectual para poder desarrollar su tecnología y después esgrimen que respetar los derechos de propiedad intelectual a rajatabla es un gran vector de desarrollo. Entonces ahí otro punto,
¿no? Muy negativo. Y uno último, y con esto, digamos, para cerrar algunas ideas centrales, es que las implicancias en términos geoeconómicos y geopolíticos que tiene esto, porque también nos ata en materia de seguridad nacional. No solo porque le da a Estados Unidos un montón de preferencias para entrar al mercado argentino, o le da a Estados Unidos un montón, ¿no?, de, un trato desigual en términos favorables para proyectos de inversión en minerales críticos y estratégicos, sino porque si Estados Unidos define, de acuerdo a la sección 4 del acuerdo que se firmó, o que estaría avanzando, si Estados Unidos define que, por ejemplo, tal empresa china afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos, Argentina debe replicar esa cuestión. O sea, debe atarse a los intereses de seguridad nacional estadounidense, donde lo geopolítico y lo geoeconómico obviamente convergen. Sofía, ¿qué te pareció lo más grave, destacable de No, la coincido bastante con Gabriel, hizo un buen resumen de lo que implica el acuerdo. Además también implica para la Argentina muchas reformas legislativas, ¿no? En lo que refiere a la ley de patentes, a la ley de biotecnología, o sea, a la Argentina le exige muchísimas más cosas que a Estados Unidos no. Y otro punto me parece fundamental para, de alguna manera, desactivar el relato del gobierno a la hora de presentar este acuerdo, es que es prácticamente el mismo que acaba de firmar con El Salvador. Si uno compara ambos acuerdos, las mismas concesiones que le pide a la Argentina son las que le pide a El Salvador, y Estados Unidos ceden 2 o 3. Es decir, llenar los mercados con sus productos cárnicos y poco más. Pero es un acuerdo prácticamente calcado, así que no es que somos únicos en el mundo, tenemos un lugar preferencial. Y además, El Salvador no es una economía ni un país comparable con la Argentina. Total, ¿no? pero tenemos un acuerdo casi similar, entonces ahí uno se pregunta qué pasó, que no hubo una fuerza suficiente para poder o para hacer respetar las características propias, ¿no?, de este país. Además de que ya también surgieron algunas voces en contra, principalmente de los sectores vitivinícolas argentinos, porque parte de los productos que van a venir de Estados Unidos son productos vitivinícolas, o sea que si bien hubo en principio un acompañamiento del sector agropecuario, bueno, ya hay algunos sectores, a 3 días de que se conociera en detalle el acuerdo, que están empezando a expresar algunos reparos sobre las implicancias económicas. Guillermo, ¿qué te parece más grave para destacar? En primer lugar, obviamente, primero gracias por la invitación, Gabriel, y estamos en una mesa, yo hablaba fuera del aire con Gabriel también, acerca de que seguramente íbamos a estar de acuerdo, y con Sofía por supuesto también, en los términos generales. Ahora, ellos hicieron una muy buena descripción desde lo pequeño hacia lo grande. Entonces a mí me gustaría por ahí hacer 3 o 4 reflexiones sobre definiciones políticas, desde lo grande hacia lo pequeño. Porque el gobierno, digamos, con su narrativa, trata de enredarnos en una suerte de comunicación permanente mezclando cosas para confundir no solamente la racionalidad de todos los argentinos, sino la salud mental. Ese es un problema. Entonces, lo primero que yo quiero decir con respecto a esto es que hay 2 conceptos, digamos, que la gente lo va a entender bien. Uno es la asimetría y otra es la dependencia. Eso lo entendemos todos. O sea, las relaciones asimétricas entre las personas, entre las organizaciones, entre los clubes de fútbol, digamos, están claras, digamos. Y acá hay una relación asimétrica en la cual el poderoso impone condiciones. ¿Por qué impone condiciones? Por varias razones. Por razones, primero, de dependencia de tipo financiera que tiene la República Argentina con Estados Unidos. Y segundo, las condiciones que vienen aparejadas con respecto a eso. Las condiciones que muy bien expresaban ambos con relación a la normativa, es decir, imponer condiciones acerca de la legislación interna de la Argentina. Entonces, eso es un avance sobre nuestra soberanía, más allá de las cuestiones de seguridad nacional que muy bien comentaban. Después, otras cuestiones tienen que ver con la estrategia, con las vinculaciones en términos de desarrollo. Vos muy bien recién, Gabriel, nombrabas al coreano experto en temas de desarrollo, que con entre otros libros, en esta reflexión acerca de eso de patear la escalera de los países desarrollados, claramente
los aranceles que a hoy pasan a cero benefician la lógica asimétrica del poderoso con respecto al más débil, que en este caso somos nosotros. Lo mismo la dinámica de la independencia en términos justamente de vender productos de alto desarrollo tecnológico, ¿sí? Y a cambio productos primarios, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo quiero trasladarle a la audiencia y trasladarle al televidente cuestiones en las cuales el impacto, digamos, es muy grave para la Argentina. Y con esto quiero para no ser demasiado extenso, una reflexión con relación al mundo en el cual estamos viviendo. Es decir, cuando Estados Unidos subsidia a su industria, vemos las políticas de Trump y eso lo entienden todos. Cuando la Unión Europea protege, en términos, digamos, de cuarta revolución industrial, protege a sus estados, digamos, de los efectos, digamos, de estos grandes cambios científicos y tecnológicos. Cuando China planifica su desarrollo desde el Estado, nosotros como Argentina estamos haciendo todo lo contrario, con estrategias propias del siglo XIX. Entonces, ¿qué digo como reflexión final? El marco teórico con el cual se maneja el gobierno, que será un marco teórico signado por la necesidad financiera con respecto a Estados Unidos, más el dogmatismo de Milei, no tiene absolutamente nada que ver con el modelo de desarrollo del futuro, que es un modelo de desarrollo vinculado a la cuarta revolución industrial. Las revoluciones industriales generaron condiciones para el desarrollo de las naciones. Nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria para desarrollarnos, pero la estamos desaprovechando porque tenemos un gobierno que va totalmente a contramano de eso. Esas son un poquito algunas de las reflexiones desde lo macro, digamos, hacia lo micro. En geopolítica, ¿qué me pueden decir de este acuerdo? Digo, que si es un acuerdo calcado al de El Salvador, quizás que es un acuerdo diseñado para que tenga más impacto geopolítico que quizás en lo económicamente en sí. ¿Qué ven ahí? Y Sofía. me parece que es claro que el acuerdo busca correr a China del continente americano, en esto que también explicaba Merino, ¿no? Y que también está dicho en el acuerdo, pone restricciones a los proveedores de ciertos insumos, sobre todo en lo que tiene que ver con minerales críticos o a la hora de trabajar ciertas energías, que de alguna manera, si bien no lo dice explícitamente, no dice que apunta contra China, pero cuando uno ve el desarrollo, la pregnancia que tiene China en el comercio regional, claramente apunta a limitar la presencia de China en América Latina, en esto que mencionaba, ¿no? También incluso en los avances tecnológicos, sectores que China ha desarrollado enormemente y que Estados Unidos hace un tiempo a esta parte se dio cuenta que claramente tenía que hacer algo en ese aspecto, y me parece que este acuerdo, tanto el de Argentina como El Salvador, arma un marco para tratar de dar ciertos pasos atrás y avanzar un poco en esos mercados. Gabriel. Sí, yo creo que es un acuerdo que se enmarca en esta política de Trump. Es una política de Estados Unidos, pero que Trump ha exacerbado, de controlar el hemisferio occidental, es decir, el continente americano, es decir, asegurar el control del patio trasero, ¿no? En un mundo donde Estados Unidos está en declive relativo, donde un conjunto de iniciativas para frenar a China, a Rusia, a los emergentes no han logrado éxito. O sea, la guerra tecnológica contra China y comercial que se inició en 2018 no han frenado a China, que, no sé, DeepSeek, BYD, vemos autos eléctricos chinos por todos lados. O sea, el mundo cambió claramente en ese sentido. Y un conjunto de malos resultados en Eurasia, bueno, dice, bueno, vamos a asegurar el continente americano. Lo dice el propio... la propia estrategia de seguridad nacional planteada por el trumpismo. Sí, vamos a asegurar el hemisferio occidental como sea y donde sea, incluso si es necesario con la intervención militar. En ese sentido es importante porque Estados Unidos y el trumpismo sabe que es inviable una Latinoamérica que no venda materias primas a China. A China, a India, al sudeste asiático, a todo eso que ya es el 50% de la economía mundial. No te van a pedir que no le vendas claro. soja a China. Y porque, ¿qué vas a vender a Estados Unidos? Que
produce soja y Claro. vende soja a China. Claro. No, justamente. O sea, que le vende Estados Unidos tiene una canasta primarizada en bienes, ¿no? Con China. Ahora, ¿qué hace Estados Unidos? Lo que quiere es asegurar el control del recurso y en todo caso vender con corporaciones estadounidenses a China. Ajá. Sin mediar la relación con China. Si vos, primero, con China es decir, no podés tener inversiones en infraestructuras estratégicas, no podés tener inversiones en tecnología de punta, no podés adquirir tecnología de punta tampoco, y además el recurso, si vos la vas a vender soja, hierro, petróleo, lo que fuera, lo tiene que mediar esa relación corporaciones estadounidenses Ajá. y ajustarse a los criterios de seguridad nacional estadounidenses y perdiendo toda condición de soberanía. Por eso presentan a Marco Rubio como si fuera un ministro de colonias de América Latina, ¿no? Dice, bueno, vamos ahora a administrar el petróleo de Venezuela, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, eso me parece fundamental. Y además, algo que a veces no se ve, porque nosotros quedamos como que hay una disputa de dos gigantes. En realidad hay más jugadores, es cierto que hay dos gigantes, pero hay más jugadores. Pero además, Estados Unidos lo que busca es que no haya tendencias autonomistas en la región. Me parece que eso también es clave, o aplacar y disciplinar cualquier tendencia autonomista. No es solo sacar a China o mediar a China, en el sentido, o mediar la relación América Latina, China, India, otro, sino que no se pueda convertir la región en un polo emergente. En esto que por ahí recién marcaba, ¿no? Y que Guillermo hacía hincapié, es decir, que puede hacer en este escenario multipolar, que hay más actores, porque está India, porque está Brasil que hace su juego, pero que necesita escala y necesita la región, Claro. porque está Rusia, porque Sudáfrica hace lo suyo, ¿no? En África, o Etiopía también lo está haciendo, que se sumó ahora a los BRICS. Es decir, impedir que la región tenga un juego propio, tenga una autonomía relativa, pueda negociar con uno, con otro. ¿Cómo hace India? India dice, me conviene el petróleo barato ruso, sancionado por Occidente, bueno, aumentó 33 veces la compra de petróleo de Rusia. Pero por el otro lado, ahora hace un acuerdo con Estados Unidos, pero no hace un acuerdo que signifique ceder en intereses fundamentales, en intereses estratégicos, en intereses económicos, en intereses nacionales. Lo hace desde la autonomía. Hasta Brasil, que no tiene el peso de India, pudo negociar desde otro lugar con Trump cuando se le paró, ¿no? En estos meses que pasaron. ¿Cómo tenemos que vincular este acuerdo que se firmó con el otro acuerdo o con ese encuentro que tuvieron y del que formó parte el canciller Pablo Quirno, referido a minerales críticos? Bueno, si me permite. Quería hacer una reflexión previa ajustando eso y vamos con Dale. eso. La conversación pública en la Argentina la domina el vínculo con Estados Unidos. Entonces, eso, cuando digo la conversación pública, digo el gobierno permanentemente tirando todo el tiempo cosas, viajando miles de veces a Estados Unidos. También, me parece, los voceros del presidente en algunos medios hegemónicos. Entonces, pareciera que hay una lógica unidireccional en vínculo a nivel internacional, que deja de lado un aspecto central del mundo que también, otra vez, tenemos que compartir con los argentinos y fundamentalmente con las fuerzas de la oposición y con la voz que tiene que tener la oposición política en la Argentina. Que el mundo está en otro lado, muchachos. Es decir, esto es cuando hablamos de la decadencia de Occidente, esto es literal. Entonces, si nosotros vemos el PBI conjunto de los BRICS, la cantidad de personas que habitan esos países, o sea, el mercado, si nosotros vemos el crecimiento de las naciones, de las 5 naciones más importantes de los últimos años, hablando de China, hablando de la India, hablando de Indonesia, que crecen más de 4 puntos PBI anual, etcétera. Nosotros tenemos que ver que el desarrollo va por otro lado. La guerra comercial, y esto, así como dijo nuestro presidente en un lapsus pensó de brillantez que Maquiavelo ha muerto, la guerra comercial la ganó China ya. Está terminada. La guerra comercial, por supuesto, los argumentos militares, Estados Unidos los tiene, que vamos a ver, digamos, ojalá que no ocurra nada, pero la guerra comercial, ¿por qué? Porque hubo 30 años de que Estados Unidos colaboró para que ocurra lo que ocurrió. Entonces ahora no va a poder volver para atrás, por más que
Trump quiera hacer esta reindustrialización nostálgica, digamos, que acompaña la narrativa de la ultraderecha, de los matones de la ultraderecha norteamericana y global. Entonces, ¿qué digo con esto? Lo que digo con esto es que nosotros tenemos que saber que el mundo va para otro lado. La iniciativa cuando hablamos de proyecto de infraestructura chino, oponerse a los proyectos de infraestructura chinos no se van a poder oponer, porque la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda la firmaron la mayoría de los países de América. Entonces, lo que hoy estamos viendo, Gabriel, es coyuntura, porque si Trump pierde las elecciones de medio término, probablemente todo esto sea papel mojado. Eso en primer lugar. Con relación a los minerales críticos, tiene que ver con esto y con el desarrollo de la Argentina. La cuarta revolución industrial no solamente es la inteligencia artificial. Lo dijo el otro día el CEO de NVIDIA en Davos. O sea, es como una torta de 5 capas, de la cual arranca la energía, la fabricación de chips, lo que se necesita justamente en términos energéticos para esa fabricación de chips, y finalmente lo de arriba, lo que se ve arriba, son las aplicaciones de inteligencia artificial y el desarrollo que necesita la inteligencia artificial. Entonces, todos esos insumos, con lógica de mirada industrial, pero no de sustitución de importaciones, sino de una mirada industrial de avanzada, es lo que tiene que mirar la Argentina. Entonces, lo que nos quiere sacar a nosotros, con lógica neocolonial, al mejor estilo del Potosí hace 500 años, es dame los minerales críticos. Y todo eso, los clústeres industriales alrededor de la producción justamente de insumos y del desarrollo industrial alrededor de estas nuevas formas de producción, es lo que nos quieren sacar a nosotros. Y es lo que está entregando, con lógica de dependencia, el gobierno de Milei. Por eso digo, es asimetría, dependencia y en realidad finalmente una apertura que lo único que hace es perjudicar a Argentina. Por eso digo que Kirchner no parece canciller de la Argentina. Kirchner parece el secretario de Marco Rubio, literal. Entonces, esto me parece que para mí es el panorama. Y esto es, y con esto termino, esto es la agenda que tiene que tener la oposición. Una oposición que tiene que tener programa de desarrollo pensando en la cuarta revolución industrial. Una oposición que tiene que tener discurso político para enfrentarse a la política exterior de Milei. Una oposición que tiene que tener una narrativa para explicarle a la gente que hay otra chance, que no es solamente la dependencia financiera y neocolonial con Estados Unidos. Sofía, te hago la última. ¿Qué tan importante es en este contexto la elección presidencial que se va a llevar adelante en Brasil este año? Es fundamental, me parece que es fundamental porque, bueno, primero es un plebiscito también a Lula en un punto, a ver si, porque hasta ahora sigue siendo candidato y se lo ve muy bien en esa carrera y, bueno, es una forma de enfrentarse directamente otra vez al bolsonarismo, porque si bien Jair Bolsonaro no se puede presentar, ya Flavio Bolsonaro anunció su candidatura y me parece que va a estar... no va a ser fácil, digamos, ¿no? Si bien durante todo el 2025 las encuestas a Lula le dieron bastante bien, desde que se confirmó la candidatura de Flavio Bolsonaro, que esté el apellido Bolsonaro en la papeleta en oposición a Lula, lo va a poner en un lugar complicado. Pero sin dudas su candidatura es importante para esto mismo que mencionábamos, ¿no? En la región y sobre todo después de los cambios de gobierno en Chile, en Bolivia, que los dos fueron el año pasado, bueno, Lula queda como el estandarte de una propuesta alternativa distinta que en un momento prosperó y que ahora queda como el estandarte para, en todo caso, continuar o ofrecer un proyecto de futuro con un pasado que en su momento fue próspero. Entonces, me parece que eso es lo que va a estar en juego en las elecciones de este año de octubre de Brasil. Si no llega a funcionar, me parece que también el impacto para la región por las dimensiones de la economía brasileña, por lo que significa políticamente, va a ser un sacudón, me parece que importante. Gabriel, Sofía, Guillermo, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a los tres. Gabriel. Te agradezco a vos, Gabriel. Gracias por la invitación.